Es momento de continuar con las proporciones simples, todavía en la sección de aritmética. Bien, y ahora tenemos la definición de una proporción. Podemos decir que una proporción es la igualdad de dos razones. Como ejemplo, 5 tercios que es igual a 10 sextos. Así que esto está representando una proporción y no es otra cosa más que igualar a dos razones. Ahora, a una proporción también se le suele conocer como regla de 3 y representada de forma general la podemos poner así, como A sobre B igual a C sobre D. Hay distintos tipos de proporciones o de reglas de 3. Bueno, básicamente son dos proporciones simples y si en una de ellas tenemos esta relación, si una cantidad aumenta y la otra también, como esta relación la observamos cuando compramos algunos artículos. Por ejemplo, si compramos 3 objetos, pagamos 50 pesos por los 3. En cambio, si compráramos 6, pues tendríamos que pagar el doble y así sucesivamente. Si compramos 12, tendríamos que pagar 200. Pues en esta proporción, si una cantidad va aumentando, la otra también aumenta. Se trata de una proporción directa o regla de 3 directa. Será la misma situación si se presenta el caso de que si una cantidad disminuye, es decir, nos movemos hacia arriba, la otra también disminuye. Entonces, si también se presenta esta relación, también es una proporción directa o una regla de 3 simple directa. Bien, vamos a ilustrar precisamente cómo resolver problemas utilizando una regla de 3 simple directa. Veamos este caso. Si 5 cuadernos cuestan 80 pesos, ¿cuánto costarán 12 cuadernos? Primero tenemos que identificar si el problema corresponde o no a una proporción directa. ¿Cómo? Bien, si por 5 cuadernos pagamos 80 pesos y ahora deseamos comprar 12 cuadernos, pues si compramos más cuadernos tenemos que pagar más. Entonces, la relación entre las cantidades es, si el número de cuadernos aumenta, el costo también aumenta, por lo tanto es una regla de 3 directa. La regla de 3 la vamos a plantear así. 5 cuadernos corresponden con 80 pesos. Como 12 cuadernos, ¿a qué cantidad corresponde? Para encontrar esta cantidad que vamos a pagar, se va a multiplicar cruzado 80 por 12 y el resultado de eso lo vamos a dividir entre 5, que es lo que nos indica esta línea en color azul. Entonces, siempre vamos a multiplicar de manera cruzada y el resultado se va a dividir entre la cantidad que tenemos aquí. Aquí está ya el planteamiento, 80 por 12, y eso dividido entre 5 cuadernos. Entonces, 80 por 12 se obtiene 960. Y al dividir 960 entre 5 obtenemos 192. Es decir, al comprar 12 cuadernos tenemos que pagar 192 pesos. Bien, veamos otro caso. Una torre de 25.05 metros de altura da una sombra de 33.40 metros. ¿Cuál será la sombra de una persona cuya estatura es de 1.80 metros a la misma hora? Bien, aquí si la estatura o la altura real disminuye, es decir, entre la altura de la torre y la estatura de la persona, vemos una reducción en la longitud. En el caso de la longitud de la sombra se debe de presentar la misma situación, o sea, la longitud de la sombra de la torre es mayor que la longitud de la sombra de la persona. Entonces, una cantidad está disminuyendo, la longitud de la sombra también debe de disminuir, por lo tanto, también es una proporción directa. Así que a la proporción directa la podemos plantear así. 33.40 metros de sombra corresponden con los 25.05 metros de altura.
Observa que la división la puedo plantear en cualquier orden. Es decir, también pude poner la altura en la parte de arriba y la longitud de la sombra en la parte de abajo. Pero es importante que si haces esto de este lado, del otro lado de la igualdad debes de respetar el mismo orden. Es decir, si aquí en la parte de arriba coloqué la longitud de la sombra, de este lado también debo de colocar la longitud de la sombra. Y aquí en la parte de abajo puse la altura, en la parte de abajo aquí también debe de ir la altura. Entonces, ¿cuál es la longitud de la sombra? Que corresponde a la altura o estatura de una persona de 1.80 metros. Entonces, para encontrar X, también vamos a multiplicar cruzado. 1.80 metros por 33.40 y el resultado lo vamos a dividir entre 25.05 metros, tal y como se ilustra en esta parte. Entonces, observa, 1.80 por 33.40 es lo que tenemos aquí, dividido entre 25.05. 1.80 por 33.40 se obtiene 60.12. Eso dividido entre 25.05 obtenemos 2.4 metros. Por lo tanto, la longitud de la sombra que proyecta sobre el suelo esta persona de 1.8 metros de estatura es de 2.4 metros. En realidad, pues fue un problema muy sencillo de resolver. Muy bien, vamos a ver ahora otro caso, la llamada regla de 3 simple inversa. En esta proporción, cuando una de las cantidades va aumentando, la otra disminuye. En esta tablita que tenemos aquí es un ejemplo en el cual tenemos un número de trabajadores y el tiempo que ocupan en terminar una obra. Por ejemplo, si 2 trabajadores realizan esta obra, tardan 360 días en terminarla. Sin embargo, si aumentamos el número de trabajadores, en este ejemplo los estamos duplicando, entonces el tiempo en que terminan la obra disminuye a 180 días. Disminuye a la mitad con respecto al tiempo original. Si duplicamos nuevamente el número de trabajadores a 8, entonces el tiempo en que termina la obra se reduce a 90 días. Entonces, estamos observando que el número de trabajadores aumenta. En cambio, el tiempo disminuye. Y si ocurre esta relación, uno aumenta, el otro disminuye, se trata de una proporción inversa. A la proporción inversa la podemos representar así, como A por B, que es igual a C por D. Bien, vamos a ver un ejemplo. 4 trabajadores hacen una obra en 20 días. ¿En cuántos días podrán hacer la misma obra 7 hombres? Muy bien, entonces, si 4 trabajadores terminan la obra en 20 días y ahora tenemos más trabajadores, tenemos 7 trabajadores en total, entonces el número de trabajadores está aumentando, pero el tiempo para terminar la obra debe disminuir al tener más trabajadores. Así que se trata de una proporción inversa. Vamos a plantearla así. Al principio tenemos los 4 hombres, 4 trabajadores, que terminan la obra en 20 días, se multiplican, y luego si tenemos 7 hombres, por X tiempo, deseamos determinar en cuánto tiempo terminarían la obra estos 7 hombres. Entonces, esta cantidad se multiplica tal y como está indicado, 4 hombres por 20 días, y luego esta cantidad, 7 hombres, lo vamos a pasar dividiendo de este lado. Así que la operación planteada queda así. Por lo tanto, 4 por 20 días son 80 por las unidades hombres por día, dividido entre 7 hombres. Se eliminan como unidades los hombres y al dividir 80 entre 7 se obtiene 11.42 días. Así que 7 hombres terminarían la obra en 11.42 días. Pues de una manera más rápida, simplemente aquí multiplicamos 4 por 20, que eso es 80, y el 7 se pasa dividiendo, 80 entre 7 es 11.42 días.
Ese es el tiempo que estamos buscando. Bien, tenemos aquí un segundo ejemplo de una regla de 3 simple inversa. A la velocidad de 30 km por hora, un automóvil emplea 8 horas en ir de una ciudad a otra. ¿Cuánto tiempo menos se hubiera tardado si la velocidad hubiera sido el triple? Es decir, en el planteamiento que tenemos aquí es que al principio el automóvil moviéndose a esta velocidad recorre una distancia en 8 horas. Pero si ahora la velocidad se va a triplicar, entonces el tiempo que tarda en recorrer la misma distancia va a disminuir. La lógica nos dice que disminuiría a la tercera parte. Por lo tanto, la velocidad aumenta, el tiempo disminuye, es una proporción inversa, la cual vamos a plantear así. Primero, vamos a obtener el triple de la velocidad original, que es simplemente multiplicar 30 km por hora por 3, lo cual nos da 90 km por hora. En la proporción inversa multiplicamos 30 km por hora por 8 horas, o sea, a esta velocidad le corresponde este tiempo. Y si ahora la velocidad es de 90 km por hora, ¿qué tiempo le corresponde? Multiplicamos 30 por 8, que se obtiene 240, dividimos entre 90, al realizar la división nos quedan 2.67 horas. Es decir, para recorrer la misma distancia a una velocidad de 90 km por hora, se va a tardar 2.67 horas. Sin embargo, ten cuidado, porque la pregunta es ¿cuánto tiempo menos se hubiera tardado? Es decir, no me están pidiendo el tiempo en total que tarda en recorrer esa distancia, sino cuánto tiempo menos se tarda en relación con el tiempo que se tarda originalmente. Es decir, para contestar a esta pregunta tenemos que restar las 8 horas que se tardan originalmente menos las 2.67 horas que se tarda cuando la velocidad se triplica. Entonces, lo cual significa que se tarda 5.33 horas menos en realizar este viaje cuando su velocidad se triplica.